Este es el vídeo de la unidad 12 para la asignatura de técnicas de investigación. La semana pasada estuvimos estudiando la relación entre teología y hermenéutica y esta semana nos vamos a dedicar a la relación entre teología y exégesis. Ya estuvimos anticipando el trabajo del exégeta y su relación con el teólogo, así que lo que primero vamos a tener que definir qué entendemos por exégesis bíblica. Como veréis, la exégesis, la hermenéutica y la teología tienen mucha relación, sobre todo la exégesis y la hermenéutica, aun cuando, como ya vimos la semana pasada, hay quien separa completamente las tres disciplinas, hay quien separa exégesis de hermenéutica y nosotros preferimos una visión de conjunto. Por lo tanto, vamos a definir en primer lugar qué entendemos por exégesis bíblica. Pero antes de eso, os recuerdo brevemente cuáles son las tareas para esta semana. Tenemos que leer los dos textos propuestos, el de Mercedes Navarro, titulado Tendencias actuales de la exégesis bíblica, y el de Dieter Bohler, que lleva por título El canon como presupuesto hermenéutico de la teología bíblica. Hay que realizar también el resumen y hacer la evaluación crítica, no olvidaos tampoco de esto, de la relación entre teología y exégesis. Tened en cuenta que la actividad es sobre el tema que estudiamos y no tanto un resumen de los textos. No quiero hacer que hagáis meramente un resumen de los dos textos propuestos, sino más bien que enfoquéis un resumen y una evaluación crítica del tema que estamos estudiando en esta relación entre exégesis y teología. Y esa va a ser la actividad semanal calificable. Y por último, ten en cuenta que esta semana tampoco tendremos foro, con lo cual pues, es una actividad menos que tenemos esta semana. En primer lugar, como decía, os voy a dar una sencilla definición de lo que es la exégesis bíblica. Entendemos por exégesis el proceso de estudio de un texto, según sus fuentes, sus características literarias y formales, su contexto histórico y su marco sociocultural. Para ello, se usan una serie de metodologías exegéticas. Al igual que la hermenéutica se desarrolla dentro de un marco teórico concreto, la exégesis también se lleva a cabo por medio de unas metodologías propias. A la descripción de estas metodologías exegéticas está destinado el texto de Mercedes Navarro. Con este texto lo que pretendo es que tengáis una primera aproximación y un primer contacto con estas metodologías. Ya tendréis tiempo en la asignatura de exégesis bíblica de estudiarlas y aplicarlas en profundidad. Por lo tanto, yo me conformo con dos cosas de momento. La primera, que sepáis que existen, tengáis ese primer contacto, esa primera lectura con estas metodologías. Segundo, que comprendáis la importancia y el papel que ocupan respecto de la labor del teólogo y de la teología. En todo momento debemos mantener el marco en el que estamos trabajando, que es tener una visión de conjunto acerca de la manera de hacer teología. Esta visión de conjunto no la vamos a tener hasta el final de la asignatura, hasta que terminemos y podamos hacer una mirada retrospectiva. Pero esto es lo que estamos construyendo a lo largo de todas las semanas de esta asignatura. Entrando ya a lo que son las metodologías exegéticas, tenemos que el primer método de estudio, que no es el único, ni muchísimo menos, es el estudio histórico crítico, que Mercedes Navarro nos presenta como un único método en distintas fases. Hay biblistas y exegetas que hablarían de distintos métodos histórico-críticos, tanto en cuanto entienden esas metodologías por separado. Y hay quien habla de un método histórico crítico en el que todas estas metodologías se aunan
y las están estructuradas en base a unas fases, un proceso de ese método histórico crítico. A mí particularmente me parece acertado verlo todos estos métodos como distintas fases de un mismo método histórico crítico. En general, los exégetas y biblistas católicos tienden a verlo como un único método, mientras que los protestantes tienden a separarlos. Bueno, quizás esto, como todas las categorías de análisis, siempre son reduccionistas, y habrá quien diga, pues yo no me comprendo dentro de ese reduccionismo, pero bueno, creo por mi experiencia es un patrón que suele repetirse. No obstante, yo pues prefiero o creo que es mejor en términos comprensivos y en términos prácticos de utilización entender este método histórico crítico como un único método que se desarrolla en distintas fases, por lo cual yo mismo salgo fuera de la norma que he planteado antes, pero bueno, la excepción que cumple la regla. Entonces, este método histórico crítico en estas distintas fases tendría, en primer lugar, la crítica textual, en segundo lugar, el análisis lingüístico y semántico, tercer paso, la crítica literaria, en cuarto paso, la crítica de los géneros literarios, quinto paso, la crítica de las tradiciones, sexto paso, la crítica de la redacción y el último, la crítica sociohistórica. Como digo, los métodos pueden también considerarse de forma aislada o separada. No voy a entretenerme hoy aquí en estudiar o en explicaros en qué consiste cada uno, porque eso lo vais a ver en la asignatura de exégesis bíblica. Por lo tanto, yo simplemente quiero que los tenga, que sepáis que existen y que conforman las distintas fases de este método histórico crítico o los distintos métodos histórico críticos. El estudio histórico crítico es diacrónico. ¿Qué significa esto? Porque estudia el desarrollo de composición de los textos en un sentido genético e histórico. ¿Qué queremos decir con genético? Que se estudia básicamente el proceso de formación de los textos. Y por eso pues, hablamos de genético histórico, porque evidentemente es un estudio pues, principalmente histórico, aunque dentro de ese método histórico, como ya hemos visto, no están exentas las cuestiones formales, literarias y textuales y lingüísticas. Por lo tanto, no es solamente, como a veces se ha interpretado erróneamente, un método meramente historicista. ¿Vale? Ahora bien, me parece muy importante las advertencias que nos hace Mercedes de Navarro en su texto acerca del método histórico crítico. Si explicamos los textos solos desde su génesis y desde su proceso formativo, entonces, lo dice Mercedes Navarro, y yo lo creo también así, perdemos su unidad final. Al final, uno de los problemas del método histórico crítico es que tiende a la fragmentación de los textos y por lo tanto nos lleva a una comprensión fragmentaria y parcial de los textos, lo cual está bien en la medida en que nos permite analizar mejor los textos, siempre y cuando tengamos en cuenta que requeriremos de una lectura final comprensiva, de un proceso de interpretación que vuelve a armar todas las piezas. Como estamos haciendo un puzzle y lo que queremos es pues, ordenar de alguna forma esas piezas, estudiar las piezas, pero no nos quedamos solo en el estudio de cada una de las piezas y ordenarlas,
sino que necesitamos unirlas. Y esto es algo importante que debemos tener en cuenta. Hay exégetas que se conforman con identificar las piezas, pero no se preocupan en ordenarlas. Por otro lado, también otra de las críticas que se pueden hacer al método histórico crítico es que al centrarnos solo en el sentido histórico de los textos, también se tiende a perder su actualización o sentido presente. Es decir, que pretendemos entender los textos dentro de sus contextos originales y el exégeta dice, yo con eso me basta. Pero no hay un proceso de interpretación, de actualización hacia el presente. Esto ya lo decíamos la semana pasada. Además, el hecho de que en el método histórico crítico, como hemos visto, también los análisis literarios y formales y lingüísticos también están presentes, pero lo histórico predomina, también nos puede cegar hacia otros aspectos esenciales de los textos, como son los aspectos profundamente literarios, estéticos y sobre todo teológicos. Como complemento o complementario al método histórico crítico, nos dice Mercedes Navarro que tenemos también otras metodologías exegéticas. Dentro de las diacrónicas, las que siguen estudiando el texto en su proceso formativo, incluimos los modelos de la sociología y los modelos de la antropología social y cultural, que dentro del ámbito de las ciencias sociales están desde los años 70 del siglo XX, se vienen aplicando con bastante éxito por biblistas y exégetas. Por su parte, los teólogos también están usando las ciencias sociales, especialmente la sociología. Y también se vienen haciendo estudios en este sentido. Mi investigación académica, mi línea de investigación, es precisamente la relación entre la teología y la sociología. Entre los métodos sincrónicos tenemos el análisis retórico y narrativo, la crítica canónica, el análisis en perspectiva psicológica o los métodos contextuales. ¿Cuál es la característica común a todos estos métodos? Pues que son sincrónicos. Los anteriores hemos dicho que eran diacrónicos, que se preocupaban por el proceso de formación de un texto, de los textos. Ahora todos estos métodos son sincrónicos, es decir, no se preguntan por el proceso de elaboración de los textos, independientemente de cuál haya sido, sino que los estudian a partir de la forma que tienen actualmente. Y por eso se llaman sincrónicos, es decir, que no se preocupan por su orden o gestación cronológica. Estos métodos dicen, bueno, tenemos los textos tal cual, los tenemos ahora, vamos a estudiar los textos tanto en cuanto los tenemos en este estadio, y en este momento. Y por lo tanto, pues, se preocupan solo por esos análisis sincrónicos. Como digo, como hemos hecho con los anteriores, tampoco los voy a explicar. También los veréis en la asignatura de exégesis bíblica. Es importante resaltar con Mercedes Navarro la importancia del trabajo conjunto, de trabajar con la mayor variedad posible de métodos exegéticos, no centrarnos en un único método, si vamos a ser exégetas o biblistas. Por tanto, en esa variedad de métodos exegéticos, los que se busca es una comprensión lo más completa y abarcadora posible. Nosotros somos defensores en esta asignatura de mantener una visión de conjunto siempre lo más abarcadora posible. Por lo tanto, en el ámbito exegético también. Muy bien, ahora nos centramos en el texto, el segundo texto, el texto de Boller. Lo primero que quiero que os fijéis de este texto de Boller es un párrafo introductorio. Y veis que aquí se nos presenta el problema de la relación entre exégesis y teología. Los exégetas acusan a los teólogos de olvidarse de la Biblia y los teólogos
acusan a los exégetas de un reduccionismo puramente histórico descriptivo. Esto ya también lo vimos en el texto de Sánchez Caro de la semana pasada. Pues esta misma problemática es la que estamos tratando en estas 2 semanas. En realidad, estas 2 semanas estamos tratando los mismos problemas, aunque desde perspectivas un poco distintas. Para resolver esta tensión, Boller y nosotros proponemos un acercamiento canónico y teológico que una lo exegético y lo teológico. Sin embargo, que este texto quizás os pueda resultar un tanto denso o complicado porque trata muchas cuestiones que aún no sabéis, no habéis estudiado. Y yo no tengo tiempo en esta asignatura para entrar en detalles y explicar todas las cosas que que el texto presupone y que vosotros aún no sabéis. Pero sí que estudiaréis más adelante en otras asignaturas. Por tanto, para no entrar en demasiadas profundidades en este estado inicial de vuestros estudios, yo os voy a indicar las ideas principales que quiero que aprendáis y las que os fijéis mientras leéis el texto. Y después para que hagáis vuestra propia reflexión personal y vuestra evaluación crítica, que es lo que tenéis que hacer en la actividad de la semana. Boller nos explica el desarrollo histórico del por qué se ha producido esta diferenciación entre una exégesis puramente histórico-descriptiva y una teología sin contacto con la Biblia. Él lo lleva al antecedente inmediato que tendríamos, que sería la Ilustración y la primera modernidad. Aunque yo creo que además eso se podría rastrear más atrás y ver que estos desarrollos ya están presentes también en la teología de la Edad Media. Pero efectivamente, el antecedente más inmediato y digamos el punto de ruptura se encuentra en los desarrollos a partir de la Ilustración y de la primera modernidad. En este momento, a partir del siglo XVIII y XIX, la teología bíblica se convirtió en historia de la religión sin normatividad teológica, y la exégesis no superó la dimensión genética de estudio del texto, y esto fue muy predominante en este tiempo. Tras la Primera Guerra Mundial, se pretendió una teología bíblica a raíz del movimiento de la neortodoxia, ya digo, todos lo estudiaréis en su momento, que mantuviera los desarrollos de la exégesis histórico-descriptiva, pero que al mismo tiempo fuera normativamente teológica. Y para ello se intentó tener una visión de conjunto de la Biblia a partir de un núcleo común. A esto se le llamó movimiento de teología bíblica, que estuvo vigente mediados de los años 40, a partir de los años 40 del siglo XX hasta los años 70 aproximadamente, 60-70. Sin embargo, todos estos proyectos fracasaron porque ese núcleo común que se pretendía encontrar en toda la Biblia, pues no se consiguió, no se encontró un núcleo común que fuera suficientemente abarcador de toda la Biblia, que fuera aplicable al Antiguo y Nuevo Testamento y que fuera capaz de articular una teología bíblica. Que articulara la unidad de la Biblia dentro de toda la diversidad que encontramos y la pluralidad que encontramos en la propia Biblia. Y ese fue el problema fundamental que se encontró en la teología bíblica. Se han seguido haciendo intentos en este sentido. Encontraréis teologías bíblica del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, teología bíblica en términos genéricos, pero al final todas adolecen de esa parcialidad, es decir, que difícilmente pueden articular a partir de un núcleo común o de un tema, y el texto de Boller nos lo presenta, diferentes intentos muy relevantes y de autores muy importantes,
pero que no consiguieron su propósito, o solamente no que no lo consiguieran, sino tuvieron éxitos parciales. En ese contexto nos habla Boller de un teólogo y exégeta que se llamaba Childs, que inició lo que se llama la crítica canónica, que lo hemos visto anteriormente, como una de las metodologías sincrónicas. Poniendo el énfasis, Childs pone el énfasis en el estudio del conjunto del canon como pauta hermenéutica principal. Es decir, hay que interpretar la Biblia a partir del canon, no ya de los procesos formativos genéticos o de los estudios sincrónicos, los textos separados e independientes, sean los libros o sean los estudios, los textos fragmentados. No sería ya este el enfoque, sino que el enfoque es que el canon actúa como pauta hermenéutica principal. El autor que vimos en la semana 7 en relación al tema de la escritura y tradición, Van Hooser, también tiene un enfoque canónico. Hay muchos autores que trabajan en este enfoque. Bien, Childs es quien inicia esta crítica canónica, aunque Childs en realidad se encontraba dentro de un movimiento teológico mayor que él, que es lo que podemos denominar la escuela de Yale, por la Facultad de Teología de la Universidad de Yale. Este es un movimiento teológico muy importante desde los años 80 del siglo XX. Yo no puedo entretenerme ahora en explicar qué consiste este movimiento y qué teología se desarrolla a partir de ahí, porque no tenemos tiempo y no es la materia de nuestra asignatura, que estamos haciendo una visión abuelo de pájaro de lo que es el quehacer teológico y para que tengáis una visión de conjunto, ¿vale? Por lo tanto, no puedo entrar ahí. Pero que eso no lo dice Boller, pero yo lo comento para que lo tengáis en cuenta, que es decir, Childs no está trabajando en aislamiento, sino que está dentro de unas coordenadas, dentro de esta escuela de Yale, que llamamos también la escuela o la teología posliberal. Bien, lo importante para nosotros hoy, el que enfatiza Boller, es que aunque Childs apunta en esa dirección del canon como pauta hermenéutica, esa dirección es correcta. En realidad, Childs no construyó un modelo operativo de canon. Y al final, pues a Childs se le acusa precisamente de que su visión, lectura canónica, al final es dependiente de una teología dogmática, de una teología sistemática. Y por lo tanto se sobreimpone o se impone sobre el canon unas categorías que le son ajenas. Por lo tanto, Boller nos dice, bien, Childs está apuntando en la dirección correcta, pero no tiene un modelo operativo que haga el canon precisa que cumple su objetivo, es decir, que el canon se convierta en esa pauta hermenéutica por sí mismo. Boller nos dice que lo importante es que referirnos al canon es entrar de lleno en el terreno de una teología normativa y abandonar el terreno de la exégesis histórica puramente descriptiva como una mera historia de la religión. Y esto es algo que yo creo que sí que es importante. Una de las cosas que yo quiero y pretendo con mi asignatura es que tengáis esto claro. Es decir, a mí me parece muy importante que si estamos en una facultad de teología y que si queremos ser exégetas o biblistas o teólogos de servicio a la Iglesia y a la sociedad en nuestra condición de creyentes cristianos, pues no podemos conformarnos con lecturas meramente histórico-descriptivas o meramente sociológico o antropológico-descriptivas. Es decir, no podemos quedarnos en los análisis meramente descriptivos, sino que debemos acudir a
unas interpretaciones teológico-normativas. Me parece fundamental esta idea, pero no es tan obvia para muchos especialistas, porque lo contrario, al final, supone la secularización de la teología, y a mí eso me parece un problema importante, grave. Pero bueno, aquí no, en este tema tampoco, desgraciadamente, puedo entrar, pero me parece muy importante que mantengamos que la necesidad de que los análisis puramente descriptivos que tienen su lugar tienen que ser trascendidos hacia lo teológico y normativo. Así de aquí es donde eso es lo que nos presenta Borel y también lo que nosotros asumimos. Borel nos da una serie de categorías fundamentales para construir nuestro modelo hermenéutico y los voy a resumir en una serie de puntos. No voy a explicarlos muy en detalle para no hacer el vídeo demasiado largo, porque yo quiero simplemente que tengáis muy claros estos puntos y ya a partir de ahí después pues vosotros podréis leer y podréis profundizar. En primer lugar, punto número 1, nos dice Boller, quien dice canon, dice iglesia. El canon tiene una dimensión sociológica y es esencialmente un fenómeno de recepción. No hay canon sin iglesia. El canon es una construcción o un reconocimiento de la propia iglesia. Y esto es algo muy importante. Ya lo hemos venido diciendo desde el principio en esta asignatura. La teología no se hace sola como individuos solitarios, tampoco la exégesis y tampoco la hermenéutica. Nos insertamos dentro del ámbito de las comunidades de fe, de las iglesias cristianas. Hay pluralidad, hay variedad, pero estamos situados ahí. Y creo que esto es importante. Punto número 2. El canon es una colección de escritos y por tanto tiene una dimensión literaria y requiere de una teoría literaria de la recepción. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente nos centramos en el proceso genético de cómo los textos se han ido formando, sino necesitamos también tener una teoría de la recepción, es decir, una estructuración de cómo los textos han ido siendo recibidos por parte de Israel, en primer lugar, y después de la Iglesia, en segundo lugar. Eso es lo que dice Boller, pero yo además añadiría que nos hace falta, por tanto, si hay que ser consciente de ese proceso de recepción, no solamente de una teoría literaria, sino de una teoría sociológica, de construcción y de la recepción del canon. No solamente a nivel literario, sino a nivel sociológico. Eso es uno de los temas de los que yo trabajo, pero efectivamente para eso nos haría falta una asignatura propia. Simplemente apuntaros, revelación y canon son objeto de una construcción social por parte de las comunidades de fe. Es decir, no solamente que un autor o una persona escribiera en un momento determinado un texto, porque los textos, como veréis, son participan en la forma que tienen los textos actualmente, participan muchísimas manos, autores, editores, compiladores, etcétera, etcétera, pero es que el proceso de recepción como escritura normativa, como escritura canónica, como escritura sagrada, es un proceso en el que participan no individuos, sino comunidades de fe, Israel y la Iglesia. Y esto me parece muy importante. Punto número 3. Por tanto, una hermenéutica debe poner en relación, y una exégesis debe poner en relación esa colección de escritos, ese canon como colección de escritos, con la historia de la recepción de la comunidad de fe, es decir, el pueblo de Dios, Israel y la Iglesia. Es decir, si hemos distinguido, por un lado, que quien dice canon, dice iglesia, que, es decir, hemos entendido la dimensión sociológica que tiene el canon
y que el canon es una colección de escritos, por lo tanto hay una dimensión literaria y una dimensión sociológica. Una exégesis y una hermenéutica deben poner en relación ambas dimensiones, la dimensión literaria como colección de escritos y la dimensión sociológica de la recepción, la historia de la recepción de esos escritos dentro de la comunidad de fe. Punto número 4. Nos dice Boller, una interpretación canónica del texto considera el macrotexto canónico como unidad. Es decir, ya lo apuntábamos también la semana pasada y lo estamos viendo en esta. Toda interpretación de los textos se realiza en función de la unidad que representan el canon. Los textos, si los separamos, los textos individuales, ¿vale? Ya sean en sus libros o sean fragmentados, como ocurre muchas veces con los estudios diacrónicos, tendrían un significado, o tienen un significado, pero cuando se incorporan al canon, no pierden ese significado, pero suman otros niveles de significado distintos. Y eso supone que a la hora de interpretarlos, a la hora de estudiarlos exegéticamente y a la hora de interpretarlos hermenéuticamente, es necesario tener en cuenta esa unidad, el significado que adquieren dentro de esa unidad. Punto número 5. Una hermenéutica canónica afronta, por tanto, la diversidad y la pluralidad, que es de siempre la crítica que se hace a toda visión canónica, es que es imposible tener una visión canónica. Decíamos antes con el movimiento de teología bíblica, fracasó porque no fue posible encontrar un núcleo que fuera común a Antiguo y Nuevo Testamento y que articulara la diversidad y la pluralidad de la Biblia en su conjunto. Entonces, esa crítica a lo unitario, a lo canónico, que es bueno, también muy del gusto postmoderno, ¿no? De quedarnos en la diversidad y la pluralidad, que es muy importante, reconocerla y no pasar por encima y aplanarlo todo en un conjunto homogéneo. Esto estaríamos perdiendo, efectivamente. Hay que ser consciente de la diversidad y la pluralidad que existe en la colección del canon. La aproximación canónica lo resuelve, es decir, lo resuelve no en el sentido que la anule o que la obvie, sino que la integra siempre como una referencia a esa unidad canónica. Hay una unidad que es el canon, dentro de ese canon hay pluralidad y hay diversidad. Pero esa pluralidad y esa diversidad, solo digamos, los roces, las tensiones entre las distintas perspectivas, solo puede resolverse, entre comillas, en relación a esa unidad, de la unidad canónica. Punto número 6. Una hermenéutica canónica es una hermenéutica teológica que busca un grado de normatividad para edificar la vida de la comunidad de fe, de las iglesias. Ya lo decíamos anteriormente, es decir, un enfoque canónico no se contenta con los enfoques meramente descriptivos de cuales quieran que sean los métodos exegéticos, sino que busca el análisis teológico, y el análisis teológico por sí mismo siempre requiere un grado de normatividad. Unos enfoques teológicos que pretendieran ser meramente descriptivos, en mi opinión, serían enfoques teológicos seculares, secularizados. Y para mí eso es, en mi opinión, es un riesgo muy importante para la Iglesia, y la historia de la Iglesia en la modernidad nos ha hecho ser muy conscientes de estos peligros, pero ahí no podremos entrar hoy tampoco.
Yo, como veis, planteo muchos temas que están relacionados, porque yo pienso que el alumno solamente puede comprender y convertirse en un aprendiente autónomo en la medida que tenga estructurada su cabeza con una serie líneas guía que nos van a proveer, por un lado, la estructura mental necesaria, por otro lado, una serie de categorías que nos permitan articular ese conjunto. Uno y otro se retroalimentan, después, una vez que tenemos eso, pues ya podremos construir sobre ese edificio. Y eso es lo que pretendo, lo que intento con esta asignatura desde el principio hasta el final, construir esa estructura general, unas categorías básicas, y a partir de ahí os toca a vosotros seguir vuestro proceso formativo a lo largo de toda la carrera para poder construir sobre esa base. El último punto, el punto número 7, algo muy importante que hay que tener siempre en cuenta, que una frase, un versículo, un texto suelto solo es normativo en la medida en que sea interpretado teológicamente en el conjunto del canon. Y esto me parece fundamental. En las iglesias evangélicas predomina la fragmentación de los textos, no solamente por los especialistas, sino a nivel devocional, a nivel del creyente común y corriente. Su lectura devocional es una lectura fragmentaria normalmente del texto, y a partir de esa práctica de lectura o esa comprensión diacrónica y fragmentaria del estudio de los textos, surge la tendencia o la tentación a convertir una frase, un trozo de un versículo o un versículo en sí mismo, normativo en sí mismo, ¿no? Aquello de, en cualquier discusión, pues es que este texto dice, ya no el recurso de la Biblia dice, ese recurso genérico se hace concreto en este versículo dice. El versículo dice, un versículo, una frase, no puede decir en sí mismo algo. Siempre lo dice dentro de un contexto. Dentro de un contexto de una unidad literal y teológica mayor, dentro de su libro. Después, como dentro del libro en sí mismo en el que está. Después el libro dentro de la colección canónica. Y por lo tanto, siempre la referencia normativa estará en el canon, porque las tensiones dentro de la pluralidad y la diversidad que hay en el canon solamente podrán resolverse en el conjunto de ese canon. Eso es lo que también encontramos cuando encontramos patrones culturales y sociales de los textos que pertenecen a contextos sociohistóricos pasados. Y decimos, bueno, ¿y esto tiene normatividad o no la tiene? Pues la tendrá en la medida en que pueda tener una referencialidad en el conjunto, es decir, que no sea solamente propio de un momento, de un lugar, sino que pueda ser un patrón de pensamiento y de comportamiento que sea respaldado por el conjunto del canon, y en ese sentido tenga normatividad. Bueno, no digo que todos estos temas son complejos, daría para mucho, etcétera, pero al menos os dejo algunas pistas que considero importantes. Me quedan hacer varias aclaraciones. Como ya hemos dicho, Boller, criticando a Childs, no solamente nos dice que debemos tener conciencia de la necesidad del canon en la labor hermenéutica, como estamos diciendo, sino que debemos además tener un concepto operativo de canon, ¿vale? Que es la crítica que se está haciendo a Childs. Boller nos presenta un modelo que hace operativo el canon, según su propuesta, que él nos propone la estructura canónica en la que distingue una doble unidad. Por un lado, la unidad ley y profetas, y por otro lado, evangelios y cartas apostólicas. Y él, dentro de esa doble unidad, la unidad entre Antiguo y Nuevo Testamento. Él propone
todo un proceso formativo por el que el canon que tenemos actualmente ha llegado a construirse, a producirse. Bueno, eso es algo en términos muy genéricos, después, claro, eso tendría un desarrollo mucho mayor. Pero por mi parte, os propongo una operatividad canónica distinta. Bolero hace entre esa distinción, ley, profetas, evangelios y cartas. Yo os planteo que la operatividad, en mi opinión, la operatividad canónica está sobre la base de su narratividad. No, digo mi opinión porque es la que yo defiendo, pero no porque yo me la haya inventado. Yo sé, muchos estudiosos partidarios de esta visión, ¿no? Entonces, la estructura canónica es una estructura básicamente narrativa. Claro, hay quien dirá, bueno, es que no solamente hay narración en la Biblia, es cierto, no solamente hay narración, pues hay otras formas y estructuras literarias, perfecto. Pero si tenemos una visión de conjunto, si nos preguntamos qué es la Biblia de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, convendremos que la estructura predominante, no única, pero sí predominante, es la narrativa. Es decir, que la Biblia en su conjunto canónico, y hemos dicho que el canon debe convertirse en pauta hermenéutica y exegética, la Biblia en su conjunto canónico nos cuenta y nos transmite una gran narración. Y el conjunto canónico es una metanarración que nos está transmitiendo algo. Y para mí la operatividad del canon pasa por su narratividad. Esa narración nos servirá para estructurar y hacer operativo, como digo, el canon. Y de hecho, si leéis el texto bien detenidamente, a partir de todo lo que yo os estoy diciendo, es lo que Boller en realidad nos está planteando en sus últimas páginas en el artículo, porque desde el final de la página 6, cuando plantea la pregunta que según él es la rectora del canon, es decir, que es la pregunta ¿cómo constituye Dios a su pueblo a partir de Israel y las naciones? Boller nos dice, a partir de esta, nos planteamos esta pregunta, ¿cómo constituye Dios a su pueblo a partir de Israel y las naciones? Y a partir de aquí podemos estructurar el canon. Pues bien, lo que él nos narra, lo que él nos cuenta desde aquí, que es el final de la página 6, hasta el final de la página 7, en realidad es una narración, que es la narración que él establece a partir de la Biblia. Por eso digo que la Biblia leída en su conjunto tiene una estructura narrativa. Ahora bien, pienso que Boller se queda corto porque lee ese canon bajo la pregunta sobre la constitución del pueblo de Dios. Cuestión que es una pregunta, una cuestión profundamente decisiva, pero si atendemos a la estructura narrativa del canon, creo que se queda corto, porque esa pregunta que estaría en el canon no es un fin en sí mismo. La creación del pueblo de Dios no se convierte en un fin en sí mismo. Boller, pues en su visión católica, sí que convierte esta pregunta en un fin en sí mismo, o por lo menos aparentemente en función de lo que dice su texto. Quizás lo matice en otros textos, no lo sé, no los he leído. No he leído cosas de este autor, pero este artículo sí me parece muy interesante. Por lo tanto, lo que yo digo no es la creación del pueblo de Dios, no es un fin en sí mismo, aunque sí es un medio, el medio por el cual Dios lleva a cabo su propósito salvífico, salvador. Es decir, Dios está llamando a una vocación y a una misión a ese pueblo. Entonces, la Biblia sí que nos cuenta en gran medida cómo se crea este pueblo, cómo surge este pueblo, pero no porque ese pueblo sea un fin en sí mismo, sino porque es un medio para llevar a cabo el propósito, porque el que Dios lleva a cabo su propósito salvador. Eso significa que la pregunta rectora, la pregunta que rige
el canon no sería tanto cómo constituyó Dios a su pueblo a partir de Israel y las naciones, que es lo que nos plantea Boller, sino cómo lleva a Dios su propósito salvador para su creación. Eso es un propósito, es una pregunta más genérica o más abarcadora, mejor dicho, que lo que plantea Boller. El canon hay que tener en cuenta que se abre con una creación, más concretamente dos relatos distintos sobre la creación, y termina con una nueva creación, que es la visión que tenemos en Apocalipsis. Entre ambos extremos, entre ambos puntos del canon, pues se encuentra la narrativa de salvación de Dios por medio de su pueblo, ¿no? Articulado a través de su pueblo. Y ahí tiene sentido todo lo que dice Boller en su texto y muchísimo más, porque es un texto muy corto, claro. Entonces es una visión muy sintética. El propósito salvador de Dios es la transformación de su creación en una nueva creación bajo su reinado mediante la victoria definitiva sobre el poder del pecado, el poder del mal, incluidos en ese mal los poderes del mundo, así como sobre el dolor, el sufrimiento, para terminar por último con el poder de la muerte. Y de esa manera Dios pone orden en su creación y la visión de Apocalipsis es nuevos cielos y nueva tierra que ya encontramos a lo largo del canon, como por ejemplo encontramos en Isaías. Lo dejamos entonces aquí. En estas 3 últimas semanas hemos estado estudiando la relación entre Biblia y teología, entre teología, exégesis y hermenéutica, y veis que la exégesis y la hermenéutica pues pueden, en una visión de conjunto, estar muy solapadas. Y con ello pues hemos planteado, construido, propuesto un modelo que podría resumirse como una hermenéutica bíblica, teológica, canónica, narrativa y eclesial. Y lo que cada uno de estos términos significa, pues ya lo hemos ido desgranando a lo largo de estas 3 semanas. Pienso que biblistas y teólogos deberían contribuir a construir esta hermenéutica en servicio a la Iglesia y a la sociedad. Cuando las 3 semanas que nos quedan para terminar la asignatura, veremos el uso de los modelos en teología. Y cuando lo estudiemos eso, volveros un poco aquí atrás y veremos, o podréis volver un poco atrás y veréis cómo estamos aquí planteando también un modelo. Sobre lo que esto significa y su operatividad a nivel teológico, pues lo hablaremos en las próximas 3 semanas, pero esto que ya hemos planteado en estas semanas nos va a servir también como referencia, ¿vale? De lo que significa, lo que supone un modelo. Bueno, lo dejo aquí. Leer los textos, estudiarlos bien, hacer vuestra propia comprensión de los textos a partir de lo que yo os he dicho para intentar facilitaros la labor y hacer vuestra propia evaluación crítica de todo lo que hemos visto en estas últimas semanas. Así que os dejo para trabajar y no me extiendo más.